Tengan muy buenas noches. Vamos a dar inicio en este momento a lo que es pues la tutoría número 4, la tutoría de repaso número 4 de la asignatura de Introducción al Cálculo Diferencial e Integral. Antes de iniciar, ¿verdad? Preguntarles a todos si no hay inconvenientes con el audio. No, licenciado, se escucha bien. Vaya, muy bien. Entonces vamos a dar inicio, ¿verdad? Con el desarrollo de esta tutoría, dando algunos avisos previamente, ¿verdad? Ya están hasta el momento todas las notas colocadas en plataforma e imagino que ya tuvieron oportunidad de verlas. Y la del Foro Académico 1, ya que no ha podido ser visible en plataforma, también fue enviada a cada uno, ¿verdad? De manera individual, mediante el uso del correo institucional. Entonces ahí tienen hasta el momento, ¿verdad? Todas sus calificaciones. Ustedes pueden llevar ahí un control también y cualquier situación, ¿verdad? Cualquier observación que haya, siempre en alguna nota, en los comentarios en cada tarea, siempre háganmelo saber para yo poder pues revisarlos de la manera más rápida, ¿verdad? Vamos a ver, otra situación, otro comentario antes de dar paso, ¿verdad? Al desarrollo de agenda es de que ya está en plataforma disponible la tarea número 3. La tarea número 3 que tiene que ver con aplicaciones de la derivada y van a tener, de acuerdo al documento, ¿verdad? La tarea inicia el día de hoy, de acuerdo a las indicaciones, y van a tener hasta el día 24 de noviembre. Es decir, 12 días aproximadamente, 12-13 días para trabajar. Consta de 5 problemas, así que pueden ya empezar a revisar esta tarea número 3 y tomar en cuenta, ¿verdad? Para cualquier consulta. Esa tarea tiene el 10% de ponderación. Bien, esas son de las situaciones, ¿verdad? Que les quería comentar, algunos avisos que teníamos por ahí ya listos. En el siguiente punto, pues, bueno, un sondeo de lectura acerca de los materiales de la unidad. Y me gustaría preguntarle a los presentes, comenzando con Christopher. Christopher, ¿has tenido la oportunidad de leer los materiales? Bueno, por aquí bien, entiendo, Christopher, no hay ningún problema. Por acá me hace una observación acerca de ello, ¿verdad? No vas a poder participar, no hay ningún problema, ¿verdad? Posteriormente puedes ir observando la grabación cuando ya esté lista por algún detalle que se te puede escapar durante la tutoría. Vamos a ver ahora con Mélida. Vamos a preguntarle a Mélida cómo estás al momento con relación a la lectura de los materiales. Sí, ya comencé la lectura, licenciado, por lo menos del primer material, sí, ya lo terminé, el segundo no lo he podido iniciar todavía. Vaya, muy bien. Y de acuerdo a lo que has tenido oportunidad de leer, ¿cómo sentís que pueda estar esa tercera unidad? Sinceramente, licenciado, para mí difícil, pero ahí voy, tratando de entenderle. Muy bien, entonces en esta tutoría nos vamos a adentrar ya a ello. Para hacer de las aseveraciones, ¿verdad? Sería acerca de los valores máximos y mínimos absolutos, los máximos y mínimos relativos, o llamados también puntos críticos, y los extremos relativos de una función. Me imagino que ya pudieron haber leído esos conceptos, ¿verdad? Especialmente en el material para la tutoría 4, que es donde se resume básicamente la temática. Entonces vamos a comenzar, ¿verdad? Siempre llevando, siempre el comentario ¿verdad? De que vamos a utilizar siempre el documento de Word tal cual lo hemos venido haciendo en la primera fase de tutoría. Les recuerdo que en su momento les consultaba sobre la dinámica
Y ustedes me decían pues que podíamos seguir utilizando el mismo método, no de traer presentación ya lista, sino de ir interactuando, ¿verdad? Y de ir desarrollando en tiempo real los diferentes problemas para que ustedes los puedan comprender de una mejor manera. Entonces vamos a dar inicio, les voy a compartir pantalla y me dicen por ahí cuando ya sea visible. Vamos a ver. Muy bien, estoy compartiendo pantalla, me comentan ahí si ya la logran ver. ¿Logran ver ya la pantalla? Sí, se ve. Muy bien, entonces vamos a comenzar por acá. Acá tenemos ya el documento ya listo, que es para la tutoría de repaso 4. Ese documento se los comparto después de la tutoría 4, porque aquí uno en un solo documento, ¿verdad? Toda la información relacionada a ambas tutorías. Muy bien, entonces lo primero a revisar, ¿verdad? Son los extremos de una función en un intervalo dado. En eso nos vamos a centrar primeramente. Ya traigo escritas las principales definiciones y solo le voy a ir dando lectura. Ustedes la pueden ir siguiendo allí. También en el material para tutoría creo que están también esas definiciones, pero nos vamos a centrar en las principales, como les repito. Entonces, extremos de una función. ¿Qué nos dice la definición? Bueno, la definición nos dice lo siguiente. Sea f una función con dominio de. Entonces, f tiene un valor máximo absoluto, lo menciona de esa manera, sobre el dominio en un punto C cualquiera. Si se cumple la siguiente condición, ojo, que la función f de x esté por debajo del punto evaluado en la función. Lo repito nuevamente, la condición para que exista un máximo absoluto es de que la función esté completamente por debajo de f de c, es decir, del punto evaluado. Para toda x, claro, que pertenezca al dominio en general. Y la otra condición, de que puede tener también un valor mínimo absoluto sobre el dominio en una constante cualquiera, siempre y cuando tengamos lo siguiente, de que vamos a ver, de que f de x sea mayor, voy a corregir acá, f de x sea mayor, es decir, la función sea mayor que ese punto evaluado en la función, que f de x mayor a f de c, para cualquier x dentro de la función. Entonces, bueno, basado en ello, ¿cómo entender entonces en este caso a qué se refiere? Bueno, vamos a revisar algunos ejemplos particulares. La primera, y se los quiero plantear primeramente en GeoGebra. Tengamos en cuenta la definición. En el material para la lectura de la tutoría 4 lo encuentran en la definición 1.1. De ahí lo pueden retomar. De igual manera le puede estar variando la pantalla. Vamos a graficar la función acá, x al cuadrado. Bien, y vamos a reducir un poco el espacio acá para que lo logren ustedes ver mejor. Muy bien. En general, ustedes pueden notar acá que existe un dominio que son todos los reales para esta función con una parábola que está abierta hacia arriba. F de x igual a x cuadrado. Muy bien. Pero ¿qué sucede? Acá no hay, bueno, revisemos la definición entonces. Y para ello voy a ir jugando también hasta cierto punto con algunas imágenes que tenemos listas para la tutoría. Vamos a pegar la primera imagen. Veamos, por acá la tenemos. Vamos a reducir un poco para ahorrar espacio. Bien, por
Ya tenemos esta imagen como tal de la función y igual a x cuadrado. Entonces, ¿qué pueden observar ustedes acá a partir de esa función? Vamos a hacer de esa manera. Veamos la siguiente función. Lo vamos a escribir de esa forma. Veamos la siguiente función, y igual a x cuadrado, que también les tengo planteada acá en GeoGebra. Bueno, ¿qué nos dice la definición? Veamos. Hay un máximo si la función está por debajo del punto. Y hay un mínimo si la función está por encima del punto. Entonces les pregunto, bueno, para Mélida la pregunta en particular. Mélida, ¿tiene algún valor máximo o algún valor mínimo esta función? Y si lo tiene, ¿cuál es? No sé si sería, no sé. El valor mínimo sería 0. Vale, muy bien, por ahí andamos ya. Es decir, ya estamos entrando en la jugada. Entonces, para ser más detallado, sí hay un mínimo absoluto, así le llamamos. Y se lo voy a escribir en el documento. Veamos, en esta función le vamos a poner, sí existe un valor mínimo absoluto cuando x es igual a 0. Efectivamente, tal cual lo mencionaba, ¿verdad? Cuando x igual a 0, existe un mínimo absoluto. Entonces, bueno, se lo voy a poner en términos de ecuación. Y en general, esto es un punto como tal. Debemos de tomar en cuenta ello, de que los valores máximos o mínimos son puntos. Por tanto, podemos decir que el punto, así lo vamos a plantear, que el punto mínimo se encuentra en el intervalo 0,0. De esta manera, podemos decir que el punto mínimo absoluto se encuentra en el intervalo 0,0. O en el punto, perdón, lo vamos a poner como con paréntesis porque es un punto, no es un intervalo, no que en el punto 0,0. Entonces lo resumimos de esa manera. Para y igual a x cuadrado que tiene dominios reales, no hay, ojo, tomemos en cuenta lo siguiente, además no hay valor máximo absoluto. Si hay un mínimo, ojo, si hay un mínimo en x igual a 0 o en el punto 0,0. Entonces, ¿por qué no tiene máximo? Bueno, porque no hay un punto en particular dentro de la función. Ustedes lo pueden visualizar acá, que tiende al infinito. Por ello no hay máximo, pero sí hay un punto mínimo. Ahora bien, observemos lo siguiente. Vamos a graficar la función siempre x al cuadrado, pero en este rango. Veamos la función. Voy a ampliar acá. Tengo esta función y les pregunto nuevamente, vamos a ver Mélida, si me puedes responder, ¿tiene mínimo absoluto y máximo absoluto esta función? No sé si estaría en lo correcto, pero el mínimo sería siempre 0 y el máximo 2 o 4. No, esos dos. Vale, muy bien, excelente. Partamos de algo. Sí hay mínimo y sí hay máximo. De acuerdo, ojo, es la misma función, pero acotada dentro de un intervalo. Entonces, en general, para y igual a x cuadrado, lo vamos a plantear de esa forma.
Esta es la figura 1. Ya vemos de esa manera. Vamos a colocar acá. Siguiente figura. Para que les vayan quedando guardadas todas estas herramientas que estamos utilizando. Vamos a copiar la figura 2. Y la vamos a pegar acá. Y efectivamente acá lo tenemos. Es la función y igual a x cuadrado, pero con dominio de 0 a 2. Entonces, ¿qué podemos decir de ello? Bueno, lo vamos a escribir acá. Para y igual a x al cuadrado, lo vamos a hacer en términos de fórmula. Vamos a ver. Para y igual a x cuadrado en el dominio, ¿sí? O en el intervalo. Eso sí lo ponemos de esta manera. Con corchetes. En el intervalo 0,2 hay un máximo absoluto en 4. ¿Sí? Un máximo absoluto de 4 en x igual a 2. Y en este caso, un mínimo absoluto de 0, ¿sí? En x igual a 0. En otras palabras, ¿cuáles son los puntos? Lo vamos a poner en negrito por acá. Los puntos serían 0,0 y 2,4. Esos serían los puntos, pero los vamos a poner en el orden respectivo. 2,4 sería el máximo y 0,0. 2,4 y 0,0 los puntos máximo y mínimo absolutos respectivamente. Entonces, observando ya esta situación, vamos a ver, empezamos ya a comprender los valores máximos y mínimos dentro de las funciones. ¿Se logra ya retomar la idea, Mélida? Sí, licenciado, ahorita sí. Bien, entonces, observemos ahora la siguiente imagen. Esta la voy a pegar de una sola vez. La figura 3. Para empezar, ojo, observemos algo. Tiene esta misma secuencia, ¿sí? Pero la diferencia es que ahora el intervalo está abierto en 0 y cerrado en 2. Y te pregunto nuevamente, por tercera ocasión. Sabemos que tiene un máximo, ¿sí? De entrada, y lo voy a escribir directamente. Lo vamos a escribir directamente. De entrada, sabemos que hay máximo de 4 cuando x es igual a 2. Pero hay mínimo. ¿Crees que habrá mínimo? ¿Será que habrá un punto mínimo o no? Creería que no. ¿Por qué crees que no? Porque no es un intervalo. Sí es un intervalo como tal, pero no es mínimo absoluto por el hecho de que la gráfica no llega a 0, pero sí llega a un valor cercano. Pero ¿cuál es ese valor cercano? No lo conocemos. Entonces, en este caso, cuando va en un intervalo, en este caso que tiene, que no llega hasta el punto entero como tal, decimos que no hay, porque precisamente el tope de la gráfica es un valor real como tal. Esa es la conclusión que les podría ayudar.
Licenciado, pero ¿cómo identificaría? Porque por lo menos yo en la gráfica, yo logro ver que sí llega. O sea, yo asumí que no porque por el paréntesis que el signo es diferente, ¿verdad? El otro es un corchete. Pero ¿cómo lograríamos identificarlo de que no llega hasta el número? Ah, muy bien. Eso lo vamos a ir viendo un poquito más adelante, cómo identificar incluso, sin tener la gráfica, cómo saber dónde es el punto. Pero por ahora se visualiza únicamente con el uso del intervalo. Eso es lo que hay que observar. Si son abiertos, hay que ver la tendencia de la gráfica y determinar si existe o no valor mínimo o máximo. Ahora, de momento, solo gráficamente. En este caso no hay mínimo absoluto. Y vamos a colocarle de una vez la siguiente imagen. Vamos a ver. Observemos una imagen más, que sería la figura 4. Esta no se la pongo en GeoGebra porque difícilmente se logra colocar el punto. Por ello estoy colocándole directamente la gráfica. Pero en este caso, directamente, de acuerdo a lo que ya pudimos revisar, Mélida, ¿hay máximo o mínimo absoluto? Tomando en cuenta el intervalo. En este caso diría que no. Ni mínimo ni máximo. Es correcto. Vamos a ponerlo por acá. Para este caso no hay ni valor máximo ni mínimo absoluto. Claro, tenemos que tratar de ir identificando cómo saber si hay o no valores máximos o mínimos. Para ello existen ciertos criterios, ¿verdad? De momento solo estamos tratando de identificar gráficamente algunas gráficas que puedan tener un valor máximo o mínimo. Esta tenía un mínimo, esta tenía máximo y mínimo, pero ese solo tenía máximo y ese de acá no tenía ni máximo ni mínimo absoluto. Así se les conoce de momento. Es decir, no hay extremos absolutos acá. Es decir, un valor tope, ¿sí? Que sea, en términos generales, llamémosle así, un valor entero para los valores absolutos o extremos absolutos. Vamos a hacer primero una pausa por acá, para no ir muy rápido en esto. Me gustaría consultarle si se va comprendiendo. Melida, ¿vas comprendiendo al momento lo que estamos trabajando? De momento sí, licenciado. De momento sí, excelente. Bueno, Christopher, esperemos que vayas comprendiendo, ¿verdad? Lo que estamos desarrollando. Jaime, no sé si has tenido la oportunidad de ver lo que estamos trabajando y si se está comprendiendo lo que se está revisando. Sí, licenciado, por el momento he logrado ver, he tenido la oportunidad de estar en la reunión y sí, voy comprendiendo. Ha estado explicando muy bien para el paso que llevamos. Muy bien, excelente. Entonces, pues vamos al siguiente paso. En general son tres aspectos en lo que nos estamos basando esta noche. Bien, lo siguiente es, y me salto hasta el punto, que son los valores extremos locales, o llamados también puntos críticos. Este es otro aspecto distinto, es decir, ya revisamos los valores extremos de una función dentro de un intervalo, ¿sí? Ahora nos vamos con los valores de los puntos críticos. Y esto también tiene, ¿cómo decirles? Bueno, su propia definición. Y por acá se las he escrito también. En el manual para tutoría, quiero revisar, ¿verdad? Los valores extremos locales. Vamos a ver si encuentro dónde están. Bien, creo que está, bueno, más adelante ya voy a buscar exactamente en qué parte del material está, o si está en el otro material adicional. Pero en general, les menciono, una función en este caso tiene un valor máximo local, ojo, ahora ya no habla de valor absoluto o de máximo absoluto, ahora habla de una función que tiene un valor máximo local en un punto C
dentro de su dominio si, ojo, se cumple la siguiente condición. Que f de x sea menor o igual al punto. Ojo, aquí ya cambia la cosa, porque aquí ya lo está incluyendo. Si la función como tal es menor o igual o está por debajo o justo dentro del punto en general. Para toda x que pertenezca precisamente al dominio. Y además, una función va a tener un valor mínimo local dentro de un punto en el dominio correspondiente si la función está por encima o igualada a la función evaluada en el punto. Si toda la función graficada se encuentra por encima o igual a la función evaluada en el punto. Para toda x que pertenezca precisamente al dominio y que esté dentro de algún intervalo que contenga a este valor c. Bueno, ¿cómo comprender esta parte? Eso es lo importante ahora. Ver cómo entender esta parte. Ejemplificando la definición. Para ello le voy a poner la siguiente imagen. A ver, ¿qué es la última figura que tenemos para hoy? Después lo vamos a trabajar algebraicamente. Observemos la figura. Observemos la figura. Y voy a comenzar primeramente con, bueno, vamos a ver. La primera, aquí vamos a sacar dos preguntas. La primera es, ¿hay valores máximos en la función? Como tal, solo veámoslo de esa forma, como valores máximos. ¿Habrán valores máximos en esta función? Para quien quiera participar, ya sea Jaime o Mélida, ¿tendrá valores máximos esta función? No sé si estoy mal, pero creo que es la C. Muy bien. Y Mélida, vamos a ver, hoy Mélida, ¿puntos mínimos tendrá la función? Yo creo que sí, que serían los que están por debajo de la línea, que en este caso sería D. Muy bien. Ya estamos entrando en la jugada. Vamos a agregar algo adicional por acá. Tomemos en cuenta que la función está definida en el intervalo 0,5. No más allá ni más ni menos. En 0,5. Vamos a ver. En 0,5. Bien, si tomamos en cuenta este aspecto, notemos lo siguiente. En la imagen nosotros podemos ver un punto A y un punto C. ¿Sí? Además podemos ver un punto B y un punto D. Entonces, pongamos atención a lo siguiente. El punto C como tal lo podemos considerar un máximo absoluto. Llamémosle de esa manera, un máximo absoluto. Pero tanto al punto A como al punto C, nosotros les podemos llamar máximos relativos. Y ya voy a explicar por qué. A y C son máximos, pero máximos relativos. Ahora, en el caso de C, se toma como punto máximo absoluto, porque sería el límite de la función, más o menos hasta donde estaría llegando dentro del intervalo 0,5. Ahora bien, en la otra cara de la moneda, podemos ver a los puntos B y D como puntos mínimos relativos. Ojo, mínimos relativos. Pero podemos determinar a D como un mínimo absoluto por estar en el extremo. Ojo, acá estamos hablando de, al hablar de que D es un mínimo absoluto y C un máximo absoluto, estamos hablando de que son los extremos de la función, los extremos locales. Sin embargo,
Bueno, en este caso son los extremos de una función en el intervalo, pero ahora también tenemos extremos locales. Y es que notemos la secuencia de la gráfica. Acá va en ascenso, ¿sí? Y luego gira, ¿sí? Veamos este giro. ¿Qué significa? Que en este giro hay un máximo local que está localizado acá. Y luego hay un nuevo giro, es decir, viene hacia abajo y cambia de dirección hacia arriba. Hay un mínimo acá. Luego empieza a cambiar de dirección y eso, al cambiar de dirección lo tomamos como un máximo, que es similar a esta función. Veamos, empieza a bajar, 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 luego da el cambio acá, ¿sí? Hace el giro y ese se convierte en un punto mínimo. De igual forma en esta gráfica hay un giro acá y eso se convierte en mínimo. Luego, perdón, se convierte en máximo. Luego acá se convierte en mínimo, este acá se convierte en máximo y luego en este nuevo cambio de dirección, este se convierte en mínimo. Para que se comprenda aún de una mejor manera, bueno, pero a ver, vamos a ver si lo escribimos diferente. A ver cómo se ve así. Veámoslo de esta manera. Veámoslo de esta manera. Y vamos a tratar de ubicar dos puntos donde esté más o menos acá. Si vemos, esta función como tal tiene valores máximos y mínimos. No son absolutos, pero sí son valores máximos y mínimos relativos o llamados también puntos críticos. Y esos puntos críticos están, que vendrían siendo tanto A como B. Porque como les digo, aquí hay un cambio de dirección de la gráfica y acá se da otro cambio hacia arriba. Estos cambios de tendencia son los que marcan la posición de los valores máximos y mínimos relativos dentro de una función. Ejemplificada esta parte, vamos a ver nuevamente ronda de preguntas. Mélida, ¿has comprendido este segundo punto tomando en cuenta estos dos ejemplos, tanto el de la imagen como el realizado en GeoGebra, o hay alguna pregunta? Sí, tengo una consulta. En ese caso, entonces el que era el punto B también sería un mínimo. No, en la otra gráfica. Así es, sería un mínimo, también pero... sería un punto mínimo. Exacto, pero el nombre que tendría es mínimo relativo. Mínimo relativo. Y el D sería el mínimo absoluto. Así es, porque está prácticamente al borde de la función. Okay. Porque si observas, ojo, si tomas en cuenta que el intervalo está en 0,5, esto que está acá ya no forma parte, por lo tanto f de x llega hasta acá y todo f de x está por encima del punto D, pero no así del punto B. Muy bien, gracias. Bueno, ¿alguna otra consulta, Mélida, de momento? No, licenciado, de momento no. Muy bien, ¿y Jaime, tendrás alguna pregunta de momento? No, licenciado, de mi parte es todo claro. Excelente. Bien, ya tocamos dos aspectos distintos, que son los puntos críticos y los valores máximos absolutos y mínimos absolutos. Ahora bien, gráficamente, estos son puntos críticos, todos los que tenemos acá, al igual que todos los que tenemos planteados acá en GeoGebra, esos dos puntos. Pero ahora la gran pregunta, ¿cómo determino los puntos críticos? Y para ello, tomemos en cuenta lo siguiente, la siguiente definición. Dada la función f, ojo, dada la función f, las condiciones necesarias para la existencia de un máximo o mínimo relativo, ojo, máximo o mínimo relativo en x igual a a, donde a es un valor que está dentro del dominio de f, son los siguientes. Primero,
que la primera derivada de la función evaluada en A sea igual a 0 o que la primera derivada no esté definida. ¿Qué significa entonces? Bueno, se debe de cumplir una o la otra. Eso es lo que nos dice, una u otra. ¿Qué significa entonces? Los puntos que satisfacen cualquiera de esas dos condiciones, y quizás se lo voy a escribir para que ustedes lo vayan guardando, les vaya quedando en este documento. Lo que tenemos es que los puntos, vamos a escribirlo así, que satisfacen cualquiera de las dos condiciones, la definición anterior, es decir, la definición 3, la definición 3, son candidatos para los máximos, o sea, en su defecto, relativos. Eso es lo que nos dice prácticamente. Que si se cumple una de esas dos condiciones, entonces pueden haber máximos y mínimos relativos, o son candidatos a ellos. Y les agrego lo siguiente, a estos, precisamente estos puntos, suele llamárseles puntos críticos. Ese es el nombre original que tiene, que esos puntos suele llamársele puntos críticos de una función. Entonces, bueno, esto tiene más condiciones como tal. Vamos a ver, vamos a irlo ejemplificando en algún momento, lo vamos a ir ejemplificando y les voy a agregar algunos aspectos más. Solo voy a dar lectura a algo que tengo acá en el material. Y es que nos dice que los puntos que cumplen con la condición 1 son los de la gráfica de F. Ojo, los puntos que cumplen con la condición 1 son los de la gráfica de la función original sin derivar, donde la pendiente es 0. Además, los puntos que cumplen con la condición 2 se ejemplifican por medio de discontinuidades en la función f, o por puntos donde no puede llegar a evaluarse la primera derivada. Estos son aspectos que hay que tomar en cuenta. Además, ojo, el nombre de valores críticos se le da precisamente a los valores de x que están dentro del dominio, ¿sí? Y que satisfacen ya sea la condición 1 o 2. Pero bueno, ¿cuáles son los criterios para determinar valores máximos y mínimos? O en todo caso, valores críticos. Se los voy a escribir acá. Vamos a ver. Para determinar, se lo voy a escribir así. Para determinar un punto máximo relativo o mínimo relativo, se puede utilizar, tal cual ya lo mencioné al inicio, la primera derivada. Y luego de calcularla, seguir los siguientes pasos. Y veamos los pasos que debemos de seguir. En primer lugar, ojo, ojo. En primer lugar, localice todos los valores críticos de x. Eso es lo primero. Localizar todos los valores críticos de x. Vamos a ver. Así sería, bien. Localizar todos los valores críticos de x. Luego, para cualquier valor crítico x, determine un valor cercano
Ojo con la palabra, determine un valor cercano en la primera derivada, ¿sí? A la izquierda y a la derecha de x. Hay que determinar valores cercanos. Y esto de los valores de la evaluación en valores cercanos de la primera derivada va a tener algunas situaciones, ¿sí? Va a tener algunas situaciones. Quizá esto lo vamos a plantear, bueno, vamos a replantearlo así, como un primer literal y un segundo literal. Y esta parte de el segundo punto va a tener 3 criterios. Y se los voy a escribir acá. Los criterios son: si la primera derivada de x es mayor que 0, veamos, y la primera derivada de un valor x esté por el lado positivo o el lado derecho, es menor que 0, habrá un máximo relativo de f, en el punto x, f de x. Esta es la primera condición. Nos dice, nuevamente lo repito, si la primera derivada de la función es mayor a 0 y la primera derivada hacia la derecha es menor que 0, habrá un máximo relativo de f. Luego, ¿qué nos dice? Bueno, vamos a ver acá. Acá omití algo. Acá omití algo que no coloqué. Porque la función es así. Es decir, si la primera derivada evaluada al lado izquierdo es mayor a 0 y al lado derecho es menor que 0, hay un máximo. Caso contrario, me voy a tomar la molestia de copiar todo esto. Caso contrario, veamos. Si f' de x a la izquierda, estamos acá, es menor que 0 y evaluado a la derecha es mayor a 0, entonces habrá ya no un máximo, sino un mínimo relativo de f en ese punto, x, f de x. Y por otro lado, voy a copiar ahora todo esto. Si f' de x, voy a borrar esto de acá. Si la primera derivada evaluada a la izquierda y la primera derivada evaluada a la derecha en un punto tienen el mismo signo, ¿sí? Tienen el mismo signo, entonces, ojo, es decir, si ya sea los dos son positivos o los dos son negativos, entonces existe un punto de inflexión en el punto fx, f de x. Aquí nos adentramos ya a un segundo término, a una nueva definición que es acerca de los puntos de inflexión. El punto de inflexión en cálculo se le conoce principalmente como el cambio de dirección en una función. Ya no la tendencia, sino el cambio de dirección. El cambio de dirección más o menos se los planteo de esta forma. Voy a tachar esto. El cambio de dirección sería algo así. Por ejemplo, viene una gráfica hacia acá. Solo observen la tendencia del mouse, del indicador ahí. Viene hacia acá, ¿sí? Y luego por acá hace una tendencia de este tipo.
Veamos, lo voy a pasar sobre el punto menos 1,2, que es acá. Viene hacia acá como en tendencia hacia abajo. Y luego cambia por acá. Este cambio de dirección es al que se le conoce como punto de inflexión. Para que lo puedan plantear o lo puedan comprender un poco mejor, voy a tratar de hacerles esa secuencia en Paint. Para que ustedes la vean nada más. Es solamente para que ustedes lo observen. Y luego pasamos al próximo ejemplo. Por acá se lo voy a poner. Tienen esta gráfica y esta gráfica trae esta secuencia, pero de pronto hace esto. ¿Sí? Entonces, por acá más o menos es donde se encuentra ese famoso punto de inflexión del que yo les hablo. No es ni máximo ni tampoco es mínimo. Es únicamente un cambio de tendencia en la gráfica, un cambio de dirección de la gráfica. Va hacia abajo y luego cambia en dirección, veamos, de esa forma. ¿Sí? Esto es un punto de inflexión. Ahora bien, ¿cómo encontrar entonces o cómo tomar en cuenta estas indicaciones? Esto que nos dice por acá. Veamos el siguiente ejemplo y vamos a ir despacio para que ustedes lo vayan comprendiendo. Determine la localización o, en su defecto, localizaciones de todos los puntos críticos en la gráfica de, veamos cuál sería la función. F de x igual a 2x al cuadrado menos 12x menos 10. Esta es la función. El enunciado nos agrega lo siguiente, así como su naturaleza. Bien. Por defecto sabemos que es una función cuadrática y que la parábola es abierta hacia arriba porque el signo del coeficiente que acompaña x cuadrado es positivo. Entonces, observemos su solución. Primero, ojo, ¿qué es lo que debemos encontrar? Nos pide determinar los valores críticos. Para ello, de acuerdo a esto, debemos de localizar los puntos críticos, pero para ello necesitamos determinar también su derivada. Entonces, primero encontramos la derivada de la función. ¿Sí? Entonces, voy a reescribir la función acá. De x igual a 2 por x al cuadrado menos 12x menos 10. Acá obviamente se entiende o se asume de que ustedes ya manejan los términos o requisitos de la derivada. Entonces, la primera derivada lógicamente es aplicar, tal cual lo dice, la derivada a cada uno de los elementos. Y revisamos entonces, ¿cuál es la primera derivada de 2x al cuadrado? Sabemos que es 2 por 2x. ¿Sí? ¿Por qué 2? Ese 2 recordemos que es el coeficiente o el valor numérico que acompaña a x cuadrado. Y la derivada de x cuadrado es 2x. Baja el coeficiente, el valor del exponente. Luego, menos 12 por 1. Y hasta ahí nos quedamos prácticamente. O muchos lo colocan de esta manera. En muchos textos lo pueden encontrar de esta manera. 1 por x a la 0. Y luego la derivada de menos 10, que es 0. Derivada de una constante. Y esto no es más que, en este caso, la primera derivada, 4x menos 12. ¿Sí? Esto es la primera derivada. Vamos a poner en color rojo.
ya tenemos la primera parte. ¿Sí? Esto es lo principal, lo primero que deben de hacer. Aplicar la primera derivada, o encontrar, perdón, la primera derivada. Vamos a ver, nos cambió el color. Bien. Ahora, luego de encontrar la primera derivada, aplicamos los dos pasos, ¿sí? Los dos pasos de la prueba, así al siguiente, la prueba de la primera derivada. Bien, ¿cuáles son esos dos pasos? Veamos acá. Primero, calculamos todos los puntos críticos de X. Bien, por acá o sea, encontramos o calculamos, perdón, todos los puntos críticos. Lo voy escribiendo detallado acá. Para ello, para poder encontrarlos, para ello, en este caso, f de x, f' de x, se iguala a 0, ¿sí? A fin de calcular las posiciones candidatas, así se le llama, posiciones candidatas. ¿Qué significa? Bueno, ¿quién es f' de x? F' de x, de acuerdo a lo que ya calculamos, es 4x menos 12 igual a 0. En términos prácticos, voy a insertarle desde un inicio acá. F' de x se iguala a 0, ¿sí? ¿Y quién es f' de x? Es 4x menos 12, ¿sí? 4x menos 12 igual a 0. Si despejamos, vamos a ir haciendo el procedimiento paso a paso para que no haya dudas. ¿Qué nos queda? 4x igual a 12, ¿sí? Pasamos el menos 12 a la derecha. Y al final, ¿qué es lo que nos queda? 4 pasa a dividir y ¿qué tendríamos? 12 entre 4, x igual a 3, ¿sí? Es decir, la posición candidata solo es una, ojo, solo es una. Acá pueden haber más. Entonces, ¿qué sucede? Ya tenemos el punto X, ahora encontremos el punto Y. Ahora, ojo, evaluamos X igual a 3 en la primera derivada. ¿Sí? Es decir, esta expresión la evaluamos en la primera derivada. ¿Y qué nos quedaría? Veamos. F' de 3, en este caso quedaría así, ¿verdad? F' de 3. Perdón, ojo acá. Ojo. Ya cometíamos un error. Evaluamos x igual a 3 en la función original. Así es, en la función original. Porque eso es lo que estamos buscando. Y si ven, ese es el punto. El punto es x, f de x. Esos son los puntos que buscamos. X con f de x. Entonces, f de 3 es igual a 2 por 3, lo vamos a poner entre paréntesis, por 3 al cuadrado. Creo que era, vamos a revisar arriba, menos 12 por 3, menos 10. Así creo que quedaba. Y esto, si seguimos evaluando, voy a bajar acá. F de 3 viene siendo igual a 3 al cubo es 9, 3 al cuadrado es 9 por 2, 18. Menos 12 por 3 es 36. Y, vamos a ver. 12 por 3 es 36. Perdón, acá. Aquí está, menos 36. Y acá es menos 10. Y esto, acá nos va a dar que f de 3 es igual a menos 28. ¿Sí?
significa que el punto crítico sería 3, menos 28. Este sería el punto crítico. Observemos entonces. Voy a irme a GeoGebra y se lo voy a graficar acá. La función es 2x al cuadrado menos 12x menos 10. Vamos a reducir acá un poco, vamos a ir bajando. Ups, vamos a ver. Vamos a solo mover. Y efectivamente, veamos, el punto crítico está en menos 28. O llamado también el mínimo relativo en este caso. Un mínimo relativo que también se convierte, como ustedes pueden ver, en un mínimo absoluto. Pero en términos generales, la derivada nos sirve para probar el punto crítico. Y el punto crítico está en 3, veamos acá, en 3, menos 28. Ahí tenemos el punto crítico. Ahora bien, ese es el primer paso. Como ustedes vieron en esta secuencia, primero decía, hay que localizar los valores críticos. Y esto ya los localizamos. Ahora, para cualquier valor crítico vamos a determinar un valor cercano. En este caso, el valor crítico es x igual a 3. ¿Sí? Ese es el valor crítico. Vamos a determinar entonces valores cercanos. Ese valor cercano va a ser por la izquierda y por la derecha. En este caso, si el valor crítico es 3, vamos a tomar a 2.9 y a 3.1. Entonces, ese es el siguiente paso y lo vamos a escribir acá. A ver si lo vamos a escribir acá. Probamos ahora un valor cercano a... Vamos a ponerlo aquí. Probamos ahora un valor cercano a f' de x por la izquierda y por la derecha. Bien. Entonces, esos valores van a ser, como les repito, 2.9 y 3.1. Entonces, comencemos. Para 2.9, ¿esto qué va a ser igual? Bueno, a 4 por 2.9, ¿sí? Menos 12. ¿Sí? Y esto, al hacer las operaciones respectivas, van a observar ustedes que esto les va a dar igual a menos 0.4. ¿Sí? Ahora veamos el siguiente. Licenciado, perdón. Sí. Ajá. Me perdí ahí de dónde salió ese 4. Vale, muy bien. Este 4, recordemos que estamos evaluando en la primera derivada, ¿sí? Y la primera derivada, ¿cómo nos quedó? Veamos, la primera derivada es 4x menos 12. ¿Estamos ahí? Sí, muy bien. Muchas gracias. Ese es el 4. Solamente lo sustituimos acá. ¿Estamos? Ahora vamos a evaluar para 3.1. ¿Y qué tendríamos? 4 por 3.1 menos 12. Y esto no es más que... Ustedes pueden comprobarlo ahí la operación. Esto va a ser igual a 0.4. Notemos algo acá. 0.4 menos 0.4. Esto es menor que 0. ¿Sí? Y 0.4 mayor que 0. ¿Qué significa? Por la izquierda es menor y por la derecha es mayor. Por la izquierda es menor y por la derecha es mayor. ¿Sí? Cuando evaluamos por la derecha, el valor nos dio positivo. Cuando evaluamos por la izquierda, el valor nos dio negativo. Regreso a los criterios. ¿Qué significa? Significa que, vamos a ver, de acuerdo a los criterios, observamos que, lo vamos a escribir, observamos que la primera derivada es negativa, es decir, menos 0.4
a la izquierda de x igual a 3. ¿Sí? Y positiva, es decir, 0.4 a la derecha. ¿Estamos? Por tanto, el punto 3, menos 28 es, o más bien, será en este caso un mínimo relativo. Así es como lo determinamos en la función f, entiéndase. Bien, este es el procedimiento ya algebraico para determinar valores máximos y mínimos dentro de una función. Observaron el procedimiento y les pregunto, vamos a ver, Mélida, ¿comprendiste el problema? Sí, licenciado. Un poquito largo, pero yo creo que sí lo he comprendido. Muy bien. Jaime. Sí, licenciado, lo logré comprender. Solamente que me perdí donde sacó el 2.9 y el 3.1. Vaya, estos valores se sacan, Jaime, porque los criterios para encontrar puntos críticos son estos. Primero, localizar los valores críticos. Para ello se encuentra la primera derivada e igualar esa derivada a 0 para encontrar el punto crítico, el valor crítico, y luego evaluar ese valor en la función original para determinar el punto. Y luego debemos de para cualquier valor crítico, o sea, en este caso, como solo fue 1, x igual a 3, hay que encontrar valores cercanos, ¿sí? Valores cercanos a ese valor, que era x igual a 3. De ahí sale el 2.9 y el 3.1. Ahí está bien. ¿Estamos? Gracias. Muy bien. Sí, licenciado. Licenciado, solo como para ubicarme un poquito mejor. En este caso, si X nos hubiera dado 5, por ejemplo, Ajá. el mínimo podría ser 4.9 y el otro 5.1. Es correcto. Gracias. Muy bien. Ahora, para poner en práctica esto, prácticamente solo nos queda ver una definición más, pero eso lo vamos a dejar a modo de definición, porque mañana se adentra a ese otro tema. Entonces, como ya solo nos queda eso, vamos a ver, vamos a saltar acá. Bien, como ya solo nos queda eso, voy a colocarles otro ejercicio para trabajar. Vamos a poner ejercicio para trabajar. Lo que nos dice es lo siguiente. Determine los valores máximo y mínimo absolutos de la función f de x igual a x cuadrado menos 1. En el intervalo menos 1,2. ¿Sí? Luego, grafique la función. Este otro ejercicio que es un ejercicio que se nos plantea por acá, ¿verdad? Me gustaría ver. Vamos a ver. Me gustaría, bueno, vamos a agregar lo siguiente también. Identifique los puntos de la gráfica donde se alcanzan los extremos absolutos. E incluya, ya voy a bajar el documento, e incluya sus coordenadas. Vaya, no sé si Jaime tiene la oportunidad de trabajar, me decía que se encontraba en el trabajo. Pero Mélida, vamos a ver, en tu caso Mélida, igual va a quedar planteado, ¿verdad? Y va a quedar también el espacio durante la grabación. Mélida, te voy a dar unos minutos para que trates de plantear, de plantear este problema.
Después de plantearlo, me avisas, bueno, te voy a dar 10 minutos para ello. Trata de trabajarlo y si lo logras trabajar, me decís. Si no, se lo voy a orientar ya acá lo voy a auxiliar en ello. Les voy a dejar el ejercicio puesto en pantalla para que lo puedan trabajar.
Licenciado, Sí, dígame. no sé si podríamos ver un poquito el documento para ver la parte de arriba. Vaya, muy bien. ¿Me dices para hasta dónde? Ahí, no, más abajo, porque la función ya la tengo. Ahí. Ahí va, muy bien.
Bien, vamos a ver, reanudamos nuevamente. Mélida, ¿cómo vas con el desarrollo? Pues no sé si me equivoco, pero lo primero que tenía que hacer era evaluar la función, ¿verdad? Ajá. Entonces, eso me dio de respuesta 2x. Luego, según el desarrollo, no sé si me equivoqué, tenía que igualar la función a 0. Y Ajá. eso me dio de respuesta 0. X igual a 0. Vaya, muy bien. ¿Hasta dónde llegaste? Luego sustituí el 0 en la función, Ajá. como x igual, L igual a 0, entonces la x la sustituí por 0 y Sí. me dio de respuesta menos 1. Menos uno. Muy bien. Hasta ahí me quedé. Vaya, excelente. Entonces vamos a retomar acá. Voy a tapar esta función y voy a graficarles. Voy a adelantar ese paso, ¿verdad? Y les voy a graficar la función x al cuadrado menos 1. Y me voy a mover hacia donde posiblemente esté arrancando la función. Perdón, es para arriba. Vamos a ver, vamos a ver. Esta es la función, ¿sí? Esta es la función. Pero tomemos en cuenta lo siguiente, que la función tiene un intervalo. ¿Sí? Un intervalo, es decir, la función es x al cuadrado menos 1 con intervalo cerrado. Por eso lo voy a graficar acá. Con intervalo cerrado de menos 1 hasta 2. Entonces vamos a tachar acá y únicamente vamos a dejar esto que tenemos acá. ¿Sí? Dejamos eso ahí. La función r de x dado de esa forma. Entonces, hay una situación por acá y es la siguiente. Es la siguiente. Vamos a ver. Estábamos por acá, ¿verdad? Ustedes determinaron la primera derivada. ¿Sí? Me imagino que eso es lo que realizaste, Mélida. Calcular, determinaste la primera derivada, ya solo voy, sin escribir el procedimiento, solo voy a ir escribiendo acá. Determinaste la primera derivada que era 2x, ¿sí? Luego 2x le igualaste. Dos x lo igualaste y te quedó de esta forma. Vamos a ver, te quedó de esta forma. 2x igual a 0. Entonces, vamos a ver. Entonces, lo que te salió era que x era igual a 0. ¿Sí? Que x era igual a 0. Sí, licenciado. Excelente. Además, vamos a ver, se me trabó el documento, bien, ahí está. Luego, hiciste lo siguiente. Evaluaste f de 0. Y esto era igual a 0 al cuadrado menos 1. Y esto te dio igual a menos 1. Por lo tanto, encontraste un valor crítico, encontraste un punto crítico. ¿Sí? El punto crítico es... a ver, el punto crítico es 0, menos 1. Eso fue lo que encontraste. El punto crítico que era 0, menos 1. Y esto es precisamente el valor mínimo, en este caso. Es decir, que a su vez es un mínimo absoluto. Relativo a la vez. ¿Sí? Pero en general es un mínimo absoluto porque aquí se concentra, ¿sí? En este punto se concentra, justo acá, se concentra toda la parte de f de c y f de x se encuentra superior a ello. ¿Sí?
Entonces aquí tendrías el valor máximo, perdón, el valor mínimo. Mínimo absoluto o entiéndase también relativo. Como lo vimos en aquella imagen también, ¿verdad? Vamos a ver, me voy a ubicar acá. Ambos eran, en este caso, perdón, quiero ver en esta, ¿verdad? Vamos a ver, era en esta. Teníamos máximos y mínimos, de hecho 2 y 2. En el primer caso, teníamos en A y C valores máximos relativos, pero C también era un absoluto. Igual, D y B eran mínimos relativos y a la vez D era un absoluto. Entonces, para este caso, aplica lo mismo, ¿verdad? El punto 0, menos 1, de acuerdo a lo que vemos en GeoGebra, es un mínimo relativo y a su vez un mínimo absoluto. Ahora bien, luego dice que hay que evaluar en los extremos, ¿sí? A los extremos del valor, ¿sí? Del valor que en este caso, ¿cuánto era X? X era, vamos a ver, ¿por dónde lo tenemos? X era igual a 0. Entonces, ¿qué valores teníamos que evaluar, Mélida? Tomando en cuenta la primera derivada, ¿en qué valores tendríamos que evaluar? En el mínimo más cercano A la izquierda, y en ajá. el máximo más cercano. ¿Cuáles serían? Veamos, los valores más cercanos a ese valor de X serían... No, licenciado, sinceramente no sé cuál sería el mínimo más cercano a 0. No sé si sería menos 1. No sé. Veámoslos, Mélida, veámoslos en términos decimales, es decir, en aquel momento me preguntabas, X era igual a 3, ¿de dónde sale el 2.9? Ah, es un valor a la izquierda de 3. Y cuando me preguntabas si X era igual a 5, ¿cuál era su mínimo? Era 4.9. En este caso, si en este caso el valor es 0, X igual a 0, entonces un valor a la izquierda, observemos acá, un valor a la izquierda, ¿cuál es? Menos 0.1 y por la derecha 0.1. Entonces, tomando en cuenta eso, es donde evaluamos acá y decimos, bueno, como es en la primera derivada, donde estamos evaluándolos, y la primera derivada, ¿cuánto es? Es 2x, ¿verdad? Vamos a ver. En efecto, es 2x. Entonces, ¿qué tenemos? 2 por menos 0.1. Y acá tenemos 2 por 0.1. Bien, ¿cuánto es en la primera? A ver, ¿cuánto sería en la primera? Vean, en ambas les va a quedar menos 0.2 y 0.2. ¿Qué le ven acá a esto? Por un lado, que esto es menor a 0. Y acá nos da positivo, que esto es mayor a 0. Eso es lo que tenemos acá. Entonces, de acuerdo a cómo concluíamos al inicio, teníamos un punto crítico. Acá solamente sería de esa forma, que el punto crítico sería este, sin determinar si es máximo o mínimo, sino que este es el punto, en este paso es primeramente el punto que es candidato, el punto candidato. Ahora, si vemos, por la izquierda es negativo, por la derecha positivo. Veamos los criterios. Izquierda negativo, derecha positivo. Entonces hay un mínimo relativo. ¿Sí? Entonces hay un mínimo relativo. Hay un mínimo relativo. Pues la primera derivada. Es negativa, o sea, menos 0.2 a la izquierda, ¿sí? A la izquierda de x igual a 0. Y
positiva, es decir, 0.2 a la derecha de x igual a 0. Perdón, ahí se trabó el documento, bien está. ¿Estamos? Entonces, hay un mínimo relativo. ¿Y cuál es el mínimo relativo? El mínimo relativo, lo escribimos acá, significa que 0, menos 1 es un mínimo relativo. Y acá posiblemente hay máximo, pero acá solo nos pide determinar los puntos críticos y como pudimos ver solo hay un punto crítico y el punto crítico está acá. Eso es lo que se quería determinar y esa era la idea. Ahora, ¿dónde alcanza por ejemplo extremos absolutos? Si ustedes ven, hay extremos absolutos, uno es acá y el otro extremo absoluto es acá, ¿sí? Acá podemos ver un extremo absoluto. ¿Por qué? Porque el intervalo es cerrado. Acá podemos ver un extremo relativo, un máximo relativo, podemos encontrar acá, gráficamente. Y acá un máximo absoluto. Y acá obviamente un mínimo absoluto. Y que a su vez también es relativo. Pero nos centramos directamente en lo que encontramos por medio del problema. Y este es el punto crítico de la gráfica en esta función. Como les repito, si es así, no hay máximo. No hay máximo. Pero como tiene, en este caso, como tiene un intervalo, entonces hay dos puntos máximos. Y se los voy a colocar acá. Uno es aquí y el otro es acá. Esos son puntos máximos. Y el absoluto es este que tenemos acá. De acuerdo a la definición. Tienen que retomar, por lógica, ambas definiciones. Muy bien. Concluimos este problema. ¿Lo han comprendido, Mélida? Sí, licenciado. Jaime. Sí, licenciado, lo logré comprender. Vale, muy bien. Entonces, vamos a pasar al último punto a nivel de definición y eso sería con lo que vamos a terminar. Es acerca de los valores extremos para entrar en jugada con ello. Debemos de tomar en cuenta de que algunas de las funciones no van a tener valores máximos y mínimos. Posiblemente, ¿verdad? Entonces, este teorema que le voy a dar lectura nos afirma precisamente eso, que una función que es continua en todo punto de un intervalo va a tener un valor máximo y un valor mínimo absoluto. Ahora, cuando graficamos una función, hay que buscar precisamente estos valores extremos. ¿Cuáles van a ser estos puntos máximos y mínimos? Entonces, ¿qué nos dice el teorema? Bueno, el teorema nos dice que si f es una función continua en un intervalo AB, entonces f tiene un valor máximo absoluto, ¿sí? Como también un valor mínimo dentro del intervalo. Como vemos, en este intervalo de la función hay un máximo, hay dos máximos más bien y hay un mínimo. Esa es la idea en general. ¿Esto qué significa entonces? Que existen números x sub i dentro del intervalo donde vamos a tener precisamente valores tanto mínimos como máximos. Y en el que, veamos lo que nos dice, el valor evaluado en un punto, la función va a estar precisamente dentro de esos dos puntos. En este caso, la función está en estos dos puntos. La función también está en esos dos puntos, ¿sí? Y todo forma parte del intervalo de la función en general. Los invito a adentrarse a la lectura de estos materiales. Yo hasta mañana es que les voy a compartir este documento ya cuando tengamos agregado lo de la tutoría del día de mañana. Entonces, bueno, vamos a abordar antes de todo. Bien, entonces, esto es en general lo que la agenda pretendía para ese día. Y les pregunto, ¿ha quedado todo claro? Y en general, ¿verdad? Tanto para todos los presentes
con esto que estamos finalizando, ¿verdad? Vamos a comenzar con Mélida. Mélida, te pregunto, ¿cómo viste la tutoría de este día? ¿Alguna observación que quieras hacer? Y si hay alguna pregunta antes de finalizar. No, licenciado, todo bien. A ver, al principio cuando se revisó un poco el material, me parecía que todo iba a ser muchísimo más complicado, pero ahora ya con la explicación práctica ya vi que no, entonces para mí quedó todo claro. Vale, muy bien. Jaime, vamos a ver. Jaime, imagino que pudiste estar en todo el desarrollo de la tutoría, ¿verdad? ¿Qué opinión tenés? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna observación que quieras hacer? No, licenciado, de mi parte he comprendido todo, solamente en la parte que le expliqué, ¿verdad? Que me había perdido, pero sí logró explicarme, ¿verdad? Igual con la compañera Mérida, concuerdo con ella, que yo leí un poco el material y la verdad me perdí, pero ya ahora con esa explicación ya logré comprender. Vaya, muy bien. Vamos a ver, Christopher no ha podido participar durante la tutoría, ¿verdad? Vas a tener después la oportunidad de revisar toda la grabación para que te adentres con más detalle por si te perdiste algunos de los puntos, ¿verdad? Que se abordaron durante la tutoría. Vamos a ver, por acá tenemos a Wendy presente. Wendy, no sé, bueno, creo que no pudiste ver, ¿verdad? Todo el desarrollo como tal. Comentarte, ¿verdad? Abarcamos lo que son los valores máximos y mínimos absolutos, nos adentramos a cómo determinar máximos y mínimos relativos, utilizando precisamente la localización algebraica de puntos críticos en particular. Entonces, eso es lo que nos adentramos a el día de hoy, pero me gustaría saber, ¿verdad, Wendy? ¿Cómo estás al momento con la lectura de los materiales? ¿Cómo vas en la comprensión de los temas? Hola, buenas noches compañeros y licenciados. Sí, fíjese, primeramente quiero disculparme porque casi no estoy en su clase y no es porque no quiera estar, sino porque ya estamos en la temporada navideña y ya se me hace un poco más complicado estar en las clases, pero sí veo lo que son las tutorías de repaso. Entonces sí, con los temas, el tema este que están viendo ahorita no lo he leído, le mentiría si le dijera que sí, no lo he leído, pero sí lo voy a profundizar. Y también me apoyo mucho cuando pone también tutoriales allí de práctica y todo eso, cómo hacer los ejercicios, también me voy guiando allí. Tal vez no puedo estar así hablando todo y participando, pero sí veo sus tutorías. Vale, muy bien, excelente. Entonces, bueno, nuevamente reitero los siguientes avisos, ¿verdad? Para Wendy que ya está presente, no sé si Jaime lo escuchó al inicio, ¿verdad? Ya está disponible la tarea número 3, que tiene que ver precisamente con esta parte de aplicaciones de la derivada. Con lo que hemos visto hoy y lo que vamos a ver mañana, ustedes van a poder trabajar, ¿verdad? Con esta tarea. De igual manera, ustedes cualquier consulta me la pueden hacer saber, ¿verdad? Además, como bien decía Wendy, ¿verdad? Es cierto, no siempre se puede estar en tutoría, si se entiende. Por eso la modalidad es así. Y por eso es que todas las clases se van colocando, ¿verdad? Dentro de la plataforma de YouTube para que ustedes tengan la oportunidad libre de poder repasar nuevamente. Y por ello yo también tomo a bien compartirles este documento con el que se trabaja durante la tutoría para que ustedes lo lleven de la mano y vayan viendo, ¿verdad? El procedimiento detallado auxiliándose de este archivo. Entonces, esa tutoría la voy a estar publicando quizás más tardar el día de mañana en YouTube. Les estaría compartiendo los enlaces previamente, ¿verdad? Ya después ustedes los encuentran también en plataformas disponibles. Pero al tenerlos antes yo, ¿verdad? Se los puedo compartir mediante el correo. Entonces, esos son los avisos nuevamente, ¿verdad? Ya está disponible la tarea 3 como fecha límite 24 de noviembre. Entonces, los invito a revisar la tarea, ¿verdad? Y a tomar en cuenta los tiempos de entrega, porque recuerden que 1 minuto de retraso provoca penalización de 2 puntos por cada intervalo de retraso en la entrega de la tarea. Entonces, tomemos en cuenta todos esos detalles y lo importante también, ¿verdad? Cabe destacar que en este segundo parcial, pues no hubo reprobados al final, gracias a Dios.
Todos lograron pasar, los 5 presentes. Y eso, ¿verdad? Tiene que ser una motivación también para ustedes para seguir esforzándose en la materia, tal cual lo hicieron en este segundo examen y como lo han venido haciendo en todas las demás actividades. Pongamos siempre ese esfuerzo. Es cierto, vamos a una época en la que laboralmente para muchos se va a tornar muy difícil, sí, pero afianzando las principales actividades, más que todo las de mayor peso, podemos sacar provecho de ello. Entonces, con eso estaríamos finalizando este día, ¿verdad? No sé si hay algún comentario final antes de cerrar de parte de Mélida. ¿Algún comentario final? No, licenciado, ninguno. Muy bien. Jaime, ¿algún comentario final? No, licenciado, de mi parte no. Bien. ¿Y Wendy, algún comentario de tu parte? No, licenciado, no tengo. Y si tengo más adelante, voy a estar comunicando con usted. Si me sale alguna duda que no entiendo algo. Vaya, muy bien. Christopher, ¿verdad? Ya sabes también, cualquier duda, ahí estamos a la orden para solventarla en el momento que se requiera. Entonces, damos por finalizada la tutoría de este día. Los espero mañana, ¿verdad? También para los que puedan en la tutoría número 4, en la que vamos a seguir abordando parte de la derivada y adentrándonos ya, ¿verdad? A otro tipo de cálculos, ¿sabes? Que si la función es creciente, si la función es decreciente, dónde están los puntos de inflexión, si hay concavidad positiva o negativa, es decir, nos vamos a adentrar a más aspectos en relación siempre y tomando como base lo que acabamos de ver y adentrándonos posiblemente al cálculo de la segunda derivada. Ya vamos a adentrarnos a eso también, a la segunda derivada y para qué nos va a servir. Entonces, nuevamente agradecerles por la asistencia y desearles a todos una feliz noche. Muchas gracias. Muchas Feliz gracias, noche. licenciado. Feliz noche también a ustedes, compañeros. Buenas noches a todos.